ahí sí, los trabajos, esta semana o la semana pasada yo los mandé para que los hicieran durante 2 semanas, ¿ya? Porque hay varios que me dijeron que estaban así como medios colapsados. Entonces mandé 2 trabajos, pero que tuvieron la semana pasada y tuvieron esta para hacerla, ¿ya? Eh, para ambos creo que les di fecha el jueves, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Ambos tienen fecha de entrega el día jueves. Y lo primero que vamos a hablar es de historia común, ¿ya? En el trabajo de historia común, yo les mandé en la guía 2 cápsulas, ¿cierto? Donde habla sobre la matanza de la Escuela Santa María, y es lo que vamos a hablar ahora en este ratito, ¿ya? Es exactamente lo mismo que van a ver acá, lo que está en la cápsula, pero yo ahora lo voy a explicar un poco más rápido y la idea es ir resolviendo dudas. ¿Ustedes vieron estas cápsulas? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo todavía no. Yo todavía no. Sí. Chiquillos, son de 5 minutos, no se demoran más que eso, ¿ya? Pero la cápsula se trata sobre una masacre que hubo en 1907 a raíz de los problemas de la cuestión social, ¿ya? Entonces, miren, yo quiero que entiendan un poco cómo era Chile a principios del siglo XX. Hace 100 años atrás, Chile vivía de la industria del salitre. El salitre es un mineral, ¿ya? Y es un mineral que se encuentra en el desierto. Chile era dueño del desierto porque lo había ganado en la Guerra del Pacífico. Se lo había ganado a Bolivia y se lo había ganado a Perú. Por lo tanto, en este desierto, para suerte de Chile, se encontraba el salitre, que era ocupado como para 2 cosas fundamentales. Una era para la agricultura y la otra era para la fabricación de armas. Eso es súper importante, porque estamos en 1907, en Europa estamos como previo a la Primera Guerra Mundial y todos los países compran salitre para la fabricación de armas. Entonces eso va a permitir que la economía en Chile sea súper buena. Hay historiadores que dicen que la mejor época económica que vivió nuestro país fue precisamente esta, ya gracias al salitre. El salitre es como un polvito blanco, ya que ¿Aún queda salitre en Chile? Sí, aún queda, pero no vale nada, ya es un mineral que prácticamente no vale, porque en 1917 los alemanes inventaron el salitre sintético, ya se usa para las plantas hoy día como para usos domésticos o algunos usos industriales, pero es como la sal, ya es como, es algo muy barato de encontrar y ya no tiene el valor que tuvo hace 100 años atrás. Chiquillo, Chile entonces vive del salitre, pero el Estado chileno no se puede hacer cargo de explotar el salitre. Por lo tanto, va a ceder estos territorios a extranjeros, a inmigrantes, principalmente empresarios ingleses, ¿ya? Y ahí entonces aparece la imagen de John Thomas North, que fue uno de los empresarios del salitre más importantes, ya dueños de industrias salitreras o de oficinas salitreras, que se le llamaba así al enclave minero de donde se sacaba este mineral. ¿Van entendiendo, cierto? ¿Sí? Oh. ¿Sí? Murió. ¿Sí o no? Fue buena, chale. Igual esto ya lo pasamos el año pasado. Sí, ¿qué se estaba pensando con el Raúl? Se supone que el profe Raúl les debe haber enseñado Messi, esto. Messi. ¿Ya? Ese sí hacía magia en el campo. Ya. Entonces, No, de nuevo. Igual sí, puede ser. Me parece. ya volví, no sé qué pasó. ¿Se bugueó? Sí, Se fue a Darwin. me fui. ¡Ay, qué discriminador! Ya. Ya, lo que... Entonces, habíamos dicho que Chile vivía del salitre, como bien le había dicho el profe Raúl el año antepasado o pasado, y cada oficina salitrera funcionaba como una forma independiente, ¿ya? Cada oficina salitrera tenía su policía, ¿cierto? Y lo más importante es que se pagaba con fichas, no se le pagaba con dinero a la gente,
y la gente podía comprar, como que solo había un supermercado, que era la pulpería, y la pulpería Profe, era además del dueño de la salitrera. Dígame. ¿las fichas solo valían en las salitreras? Sí, no eran válidas para otra salitrera, por ejemplo. Si tú vivías, no sé, pues la salitrera Humberstone, esas fichas Ujú. solo te servían para ese lugar. Entonces, eso igual amarraba al trabajador, porque él no podía, por ejemplo, recibir su pago y irse a otra oficina, sino que estaba obligado a vivir ahí por siempre, porque no tenía dónde gastarse esa plata, ¿ya? Esas fichas. Entonces, todo eso provocó como malestar en la población. Además, se vivía la cuestión social. ¿Se acuerdan que vieron en una guía anterior lo que era la cuestión social? La cuestión social eran como las malas condiciones de trabajo, las malas condiciones de alimentación en las que estaban los trabajadores, o por ejemplo que estaban expuestos a enfermedades, ¿ya? Estaban entonces en condiciones como insalubres de vida, ¿ya? No habían contratos de trabajo. A todo eso nosotros le llamamos la cuestión social, que es como el problema de los pobres de principio del siglo XX, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? Miren, No. ahí hay una imagen entonces de un trabajador, y ellos ¿Te trabajan parece un tío? trabajan a pleno sol, trabajan, fíjate bien, Juan, trabajan sin casco, trabajan sin chaqueta de seguridad, o sea, ni hablar de que se echaran bloqueador en esa época. Entonces son trabajadores que prácticamente viven como en condiciones de esclavitud, ya es como una esclavitud moderna, ¿ya? Entonces, eso genera como malestar en la población. La gente está como cansada, está chata de esa situación. Por lo tanto, el 10 de diciembre ocurre un llamado a huelga, ¿ya? Como una paralización de trabajo. Entonces, todas las oficinas comienzan a parar. Entonces, hay un llamado de la oficina San Luis, por ejemplo, luego de Santa Laura, luego de Humberstone, y así. Entonces, cada oficina va parando sus labores. Los trabajadores dicen, bueno, trabajamos tan mal, trabajamos en tan malas condiciones que lo mejor es parar para pedir condiciones dignas de trabajo. Pero a ellos se les ocurre una idea, y se les ocurre la idea de bajar a la ciudad de Iquique, que era como la ciudad más grande de esa época en el norte. Entonces, es una marcha que es como bien épica dentro de la historia, porque van marchando por el desierto familias completas, papá, mamá, hijo, guagua, ¿cierto? A Iquique a buscar una solución con las autoridades, ¿ya? Cuando llegan a Iquique, entonces, ¿qué creen ustedes que pasó? ¿Cómo los recibieron? De pana. De pana. ¿Por qué de pana? ¿Lo llevan al colegio de Santa María de Iquique? ¿Ya? Como no había donde alojar a tantos trabajadores, les dicen, bueno, quédense en una escuela. Es como, chiquillos, como si de Valparaíso, por ejemplo, vinieran marchando los trabajadores portuarios y no hay donde dejarlo, entonces decimos, ya, quédense en el Supercasó a pasar la noche, ¿ya? Y a esa altura ya habían paralizado como sus funciones más de 23.000 personas. Ya no solo la gente que trabaja en el salitre, sino que la gente que trabaja en la pesca, o por ejemplo la gente que trabaja en algunas fábricas en Iquique, va a parar como solidarizando con los trabajadores del salitre, ¿ya? Pero Dígame. las 15.000 personas se quedan en el colegio. No. Se calcula que hay alrededor de 6.000 que se quedan en el colegio, ¿ya? Porque esas entre 4.000, 6.000 personas están alojando en una escuela gigante, sí, pero son 23.000 las que paran sus funciones. Es como un paro, hacen un paro. Dicen, ya no vamos a trabajar nosotros, por ejemplo, la gente de los hospitales, no vamos a trabajar hasta que se solucione el problema de los mineros, ¿ya? Es como un acto de solidaridad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a pedir? Bueno, piden varias cosas. Mayor seguridad, poner, por ejemplo, una balanza fuera de la pulpería, para que si les vendían 1 kilo de harina, ellos poder comprobar que efectivamente fuera 1 kilo de harina, ¿ya? Y lo que es como muy bonito es que piden escuelas para los obreros y para sus hijos, para las mujeres y para los hijos. ¿Por qué creen ustedes que eso es importante? Para tener educación. Claro. Ahora, ¿qué Para que no queremos? sigan el mismo ejemplo. Los Que es la mineros base. bien, los mineros querían romper como con ese círculo de pobreza, y la única forma de sacar a sus hijos de la pobreza era que sus hijos se pudieran educar, ¿ya? ¿Y cómo creen que respondió No. Hubieran comido. ¿No? Hubieran comido.
¿Por qué creen que Mana, no? Se le fue, profe. Ya, espérenme. Sí. ¿Me escuchan? sí, No. ¿Ahí sí? sí. Ya, ahí sí. Sí. Entonces, bueno, aunque ustedes no lo crean, en esa época Pero- la única forma de progresar era entonces educándose. Dígame, Dice que es escuela para obreros. Para ellos también? ¿O para para...? ellos, para los obreros que eran analfabetos, para que no los engañaran, por ejemplo, en los contratos de trabajo, cosas así, para las mujeres, o sea, es un movimiento que busca la igualdad de género también, y para los niños, por lo que decían ustedes, para romper con el círculo de la pobreza, ¿ya? Ahora, ¿cómo creen ustedes que reaccionó el gobierno de la época? Los mató a Al todos. principio no reaccionó. Al principio no reaccionó. ¿Se parece a algo la historia o no? Mm, Como que la historia siempre se repite, parece, ¿ya? El gobierno como que le baja el perfil, dice, no, esta gente está como poniéndole mucho color. Y después, ¿cierto? Después cuando ven que la cosa es seria, que la gente está realmente enojada, envían entonces a uno de los militares más sanguinarios de la historia, ya que se llamó el general Silva Renard, ¿ya? Y él va a dar las primeras órdenes bueno, va a dar la orden de matar, ¿ya? Cuando los trabajadores quieren negociar, él finalmente da la orden de matar. Un día en la noche, todos los trabajadores y trabajadoras y niños estaban durmiendo en la escuela. Entonces el general Silva Renard, apoyado por el presidente Montt, deciden entonces acribillar a la gente. Dígame. ¿Había mujeres obreras? Sí, ¿Las había mujeres trabajaban en la mujeres. salitre? No, pero Sí, trabajaban en la salitre. sí, pero no ¿Y por qué trabajaban no de se ven mineras. imágenes? No Ya. miren, trabajaban pero no de mineras, sino que de cantineras, ¿ya? ¿Qué significaba eso? Que tenían como pequeños restaurantes. Entonces le daban las colaciones a los trabajadores, ¿ya? Eh, y algunas trabajaban como curanderas o enfermeras, pero no trabajaban como en la mina propiamente tal, ¿ya? O en labores mineras, porque eso igual era como, requería de más fuerza y los dueños de las salitreras no las contrataban para eso. ¿Ya? ¿Y Silva Renard era peor que Pinocho? Eh, era, es que son personajes igual distintos porque Sí, Silva Renard no tiene la jerarquía de Pinochet. Pinochet tiene más poder todavía, claro. pero son los dos sanguinarios, ¿ya? Porque ambos dan órdenes de matar, ¿ya? Ahora, eh, bueno, en el caso de Silva Renard, él da la orden de matar sin provocar como algún enfrentamiento, ¿ya? Sino que da la orden de llegar y mata, ¿ya? Y la mayoría de la gente ahí muere, ¿ya? Bueno, los huelguistas entonces mantienen una actitud que es más bien pacífica, ¿cierto? Hasta que se da finalmente la orden de disparar, ¿ya? Y ahí hay como una controversia porque los militares de la época dijeron que habían muerto 140 personas, ¿ya? Pero las cifras extraoficiales de los propios trabajadores hablan de alrededor de 3.600 muertos, ¿ya? ¿Cuánta gente ha muerto hoy día por el coronavirus? ¿Saben más o menos? Ni ¿Qué idea. En tanto? Chile, en Chile. Estados Unidos. No, en Chile. ¿En Chile? 56 o no sé yo. Casi 56, ¿cierto? No más de 60. 43. Ya 43. En el caso, imagínense tener 3.600 muertos en un día. O sea, los norteamericanos, ¿cuántos muertos tienen hoy día por el coronavirus? Más de Diarios. 5.000. Van en más de 10.000, pero diarios los norteamericanos están teniendo 1.300 muertos. Entonces, imagínense tener de 3.600 muertos. ¿Ya? ¿Qué problemas pudo haber traído eso? ¿El enojo en la gente? No, el Obvio, tema del trabajo. obvio. ¿Qué dijo? El trabajo, eso de que no pueden generar. Obvio, claro, porque los trabajadores que habían, ¿cierto? La mayoría entonces van a ser asesinados. Los que van a quedar vivos van a quedar entonces con más rabia por lo que pasó. Entonces, finalmente, ¿el Estado logró resolver el conflicto? No. No, pues, no lo resuelve, ¿ya? Ahora,
bueno, en el video yo le explico qué es lo que ganan los trabajadores, ¿cierto? Y en realidad los trabajadores no ganan mucho, ¿ya? Al contrario, ya tienen como muchos que abandonar el territorio. Ya lo único que ganan son muertes. Eso. ¿Se acuerdan de lo que tenían que hacer en esa actividad? Ver unas canciones, ¿o no? Sí, tienen que analizar unas canciones. Voy a abrir la guía, chiquillos. Vamos a abrir para que la puedan ver. Esto es de lo otro. Buscar la importancia de las canciones también. ¿Cómo? Buscar la importancia de las canciones. Exacto, No tiene son, ni idea. miren, esta historia, chiquillos, la historia de la Huelga Santa María es una historia que eh, se supo gracias a la canción o al relato popular. Fue una historia que la gente se empezó a contar de generación en generación. Y en los años 50, 60, un músico que se llamaba Luis Advis escuchó esta historia y la musicalizó y la transformó en una pieza musical súper importante que es la cantata de la Escuela Santa María y que cuenta toda la historia de esta gran huelga y de la cantidad de muertos que hubo. Entonces, esa cantata, posteriormente en los años 70, la musicalizó un grupo que se llama Quilapayún, ¿ya? Y es como una pieza clave de la música chilena, ¿ya? Espérenme. Ahora les voy a compartir la guía, ¿ya? Acá. Ya, lo que tenían que hacer, o lo que tienen que hacer, era ver estas cápsulas, ¿cierto? Y tienen que analizar dos canciones. Una que se llama Vamos Mujer, que cuenta la historia de cuando ellos van bajando de la ciudad, o bajando hacia la ciudad, y la otra es la canción final, ¿ya? Yo incluso les puse la letra de la canción final, ¿ya? Ustedes la leen, escuchan obviamente la canción y tienen que contestar las preguntas que ahí aparecen, ¿cierto? ¿Cómo relata entonces la primera canción, la marcha a la ciudad de Iquique? Luego, de acuerdo a lo revisado en los videos, ¿qué buscaban los obreros? Ya hay peticiones súper claras que ellos querían. Espérenme. Y después dice, ¿a qué se refiere la frase quizás mañana o pasado? O bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá, ¿ya? ¿Por qué creen entonces que es posible o creen ustedes que es posible que se repita una historia así? ¿Se ha repetido en la historia de Chile? Y ahí ustedes tienen que contestar esa pregunta y finalmente averigua, y yo algo les dije recién, averigua cuál es la importancia que tiene la cantata Santa María para la historia de Chile, ¿ya? Son 4 preguntitas, chiquillos, que están súper fáciles, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿No? No. ¿Está claro? Sí. Ya, chiquillos, miren, estoy así, pero de cabeza revisando, igual estoy como estresada. Estoy revisando todos los trabajos. Yo creo que esta semana yo les mando todos los trabajos de vuelta para que tengan las notas, ¿ya? Nos quedan 8 minutos en este Zoom. Yo me voy a desconectar y nos conectamos de nuevo para explicar lo de educación ciudadana, ¿ya? ¿Les parece? Ya. Ya. Yeah. Para que no quedemos a ¿El media. mismo link? El mismo link, ¿ya? Entonces nos salimos y entramos de nuevo, ¿ya? Profe, Dígame, tengo una pregunta. Juan. ¿Qué pasa si no han mandado ningún trabajo? ¿Los puedo mandar ahora o no? Sí, mándalo, pero mándalo Ah, ahora ya. sí, po. Porque si no vaya a Sí, tener sí. uno, Juan. No, es que para eso no han mandado ningún ramo, ya, pero... Ya, Ya, se los voy a mandar. se salen y entramos de nuevo.